Pues buenos días, hoy es viernes 21 de septiembre del 2007 y a eso de las 9:30 estamos aquí en casa del reverendo Gamaliel Ortiz y de su esposa digna, doña Rosa Guardiola. Y ellos nos han recibido en su hogar porque Gama no va a poder estar con nosotros el próximo viernes 28 de este mes, cuando esta grabación va a ser proyectada ante los patriarcas y matriarcas de esa iglesia que tan honrosamente pastorea a nuestro compañero Miguel Antonio Morales con la pastora asociada Migdalis Acevedo. Y estamos aquí para que nuestro hermano Gamaliel comparta con nosotros una serie de sus experiencias, porque él fue pastor de esa iglesia durante los años 1948 al 50. Y empezamos por pedirle a Gamaliel, ante la audiencia ante la cual no vas a estar, pero estás ahora por esta vía, dale un saludo a la congregación y dinos, tienes el tiempo que tú quieras, dinos ahí cuáles son tus vivencias, tus recuerdos de esos 2 años particulares, de 1948 y 50, durante el tiempo que fuiste pastor en aquella iglesia. Bueno, pues para el 48 vine a pastorear la iglesia de Buenavista y tengo unos gratos recuerdos porque experimenté allí un ambiente de acogida, de fraternidad, de consejos, de colaboración auténtica. Y para mí fue una especie de experiencia de familia íntima y sentí en una época como esta del 48, sentí en aquel ambiente de acogida que había una prolongación, una extensión de las experiencias edificantes que yo había tenido en la calle Comerío desde bien joven, en que yo sentí, yo recuerdo en una escuela de verano que se patrocinó allí bajo los auspicios de Mrs. Harry F. Lemon, una misionera norteamericana que estuvo allí, sentimos el ambiente ese de camaradería. Y yo recuerdo aquel himno que se cantó en la plazoleta frente al templo de la calle Gomerío, que tenía la estrofa aquella bien apelante. Construyendo estamos cada día y hora, construyendo estamos para el más allá. Nuestras oraciones pedimos a Dios que nos ayude porque construyendo estamos para el más allá. Y había una consigna repetida en el himno que decía: construimos sin cesar algo que perdurará cada hora, cada instante. Y aquello a mí me impactó. En la iglesia uno percibía, disfrutaba ese ambiente de paz, de solaz, de cohesión, de gente con esperanza, que el futuro no era una cosa incierta. Y estamos hablando de que cuando tú estás en Buenavista, en 48-50, te recuerda el ambiente, te recuerda el de la niñez. Y cuando caigo en Buenavista, es una reanudación de esas vivencias que eran el trasfondo de mi hechura como ciudadano, como persona novel que estaba asomándose a la vida y veía en el ambiente de afuera, en el ambiente del mundo, en el ambiente secular, palpaba un ambiente de inseguridad, de agonía. Y entonces en la iglesia veíamos nosotros una célula llena de vida, llena de estímulo, llena de vitalidad. Y entonces al yo ver eso, pues empecé a sentir una especie de experiencia edificante, de una especie de confianza en que había posibilidades de hacerse en ese mundo, porque antes de eso uno sentía como una especie de inseguridad, de acecho, ¿no?, de lo negativo de la vida. Y entonces eso, a esa corta edad uno
con todo y ser estos niños, uno sentía el abatimiento de esa inseguridad. Y al estar en la iglesia, en ese ambiente de coinonía, de fraternidad, uno experimentaba la antítesis, lo contrario a ese ambiente de cierta agonía, de cierta dejadez. ¿Ya? Y entonces yo, cuando cantamos ese himno, construimos sin cesar algo que perdurará, viendo como la iglesia en aquella juventud, en aquella niñez, se estaba aupando frente a esa situación. Yo decía, pues aquí hay algo nuevo. Y ese algo nuevo me llenó a mí de un optimismo. Y eso es muy importante, especialmente en esa etapa en que uno se está formando, que uno es tierno y que uno puede recibir golpes que sean duraderos en uno, que permanezcan ahí y se alojen en el interior de uno. Uno recibir esa nota de augurio de paz, ¿ah? Que hay futuro, que hay destino. Y entonces yo ahí empecé a ver que el cristianismo tenía vida y vida en abundancia. Sentía como una especie de borbotón de vida, de insuflación de energía, ¿ya? Y yo entonces, pues, cuando estuve en Buenavista, pues con ese júbilo que había, con ese gozo que había. De la pobreza y todas esas cosas. ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos hermanos tuviste? Eran 12, ¿verdad? ¿No? 12 hijos, sí. Porque murió uno, Efraín, ¿no? Uno de ellos. Y eran 12 hermanos. La mayor parte eran mujeres. Dorcas, Miriam, Nelly. Yo creo que eran 7 varones, y 5 mujeres. 5 mujeres. Algunas de las muchachas yo las conozco que perseveran en la calle Comerío. Bueno, están Nelly y Miriam, ¿verdad? Perseveran. Y una que está enferma ahora, pero que eso es una misionera. Ella iba a las cárceles, ella tenía barrios por allá de Vega Baja, tenía misiones Ruti. Pero Ruti hay una que yo la aprecio mucho, que tiene una capacidad, una vis cómica tremenda, la que imita a la condesa, un personaje que había aquí en Bayamón. ¿Será Miriam? Miriam debe ser. Sí, que ella se viste en los programas que hacemos de ella toca pandereta de esa. Ella con el grupo de las dos son de oro, de la Hermandad de Oro. Las dos son de la Hermandad de Oro y van a McLean, allá Morton y hacen. Tiene una capacidad histriónica tremenda. Pero las dos. Y yo recuerdo, y lo dejo también para la posteridad, porque mucha gente no lo sabe, que tú tenías un hermano, tu hermano fue pelotero. Otoniel Ortiz. Otoniel Ortiz fue pelotero y fue de mi pueblo de Aguadilla, fue la segunda base del equipo de Aguadilla. Y aunque yo creo que yo te lo dije una vez, me dijiste que no sabías ese dato, pero yo te lo doy, es un dato oficial. Que tu hermano Otoniel está en la historia del béisbol de Puerto Rico, como que él, Palomo Pérez y Charlie Block, son la combinación de primera, segunda y short, que hicieron el mayor número de dobles jugadas en un año. Sí. Nadie ha tenido más dobles jugadas que ellos. Es un dato interesante. Mira, padre. Sí. Pues hablamos de tu familia, mucha gente, y hablamos ahora, vamos a dar un brinquito. ¿Y cómo es que tú, después que aquella niñez, vienes acá dicho sea de paso, cuéntanos, ¿qué preparación académica tú tenías? Háblanos de tu preparación académica antes de Buenavista. Antes de Buenavista, pues yo estaba estudiaba en la universidad, porque yo era pastor también en el Centro Comerío antes de caer en Buenavista. Yo enseñaba en el Centro Comerío primeramente, antes de caer pastorado. ¿Antes del pastorado? Estaba en el Centro Comerío. En el Centro Comerío. Sí. Que yo viví en casa de don Monche Rivera, papá de Ernestina Rivera, en el barrio que se llama, ¿cómo se llama el barrio? Cedrito. Yo tenía que cruzar la represa del charco ese de Comerío. Me habían habilitado un cuarto en los bajos de la casa de Monche Rivera, casa un poco alta así para la sala, y ahí en los bajos me habilitaron un cuartito allí y yo me quedaba allí, y yo iba allí los martes y los viernes. Mire, Gamaliel, aquí tu esposa nos trajo una foto del 1945.
Sí. cuando tú te graduaste de seminario. Wilma ya lo tiene ahí fotocopiado en el video, lo puede colocar ahí. Dinos algo de tus compañeros de clase de esa época, del 45, se graduaron 6, eran ustedes. Miguel Ángel Morales, Ajá. que era compañero de cuarto mío, que trabajó en los muelles mientras estudiaba en el... Mira, ¿qué tal? ¿Y qué hace Miguel Ángel en los muelles? Trabajó en los muelles para ayudarse. Y era compareciente a la iglesia de Isidro Díaz. Él hizo mucha amistad con Isidro Díaz y María Nieves y Milna, la hija. Sí, yo lo recuerdo. Iba mucho allá a la iglesia. Y era muy dado a la obra, era de Ciales originalmente, y hijo espiritual casi de don Flor Santana. Este es Ismael Montañez Bautista, hijo de Colón Brunet. Sí. Sí, este era de la iglesia de Colón Brunet. Este era un cubano, Daniel Álvarez Santalí, hermano de Ezequiel Álvarez, uno que era muy amigo de Florentino Santana. Era bien confidente de Florentino y estudió en la época de la Cruzada Evangélica, cuando se formó el cisma de la Cruzada Evangélica con Lastra y aquella gente bautista, originales bautistas. Él se metió en la cruzada junto con Melanie Godró, que es una señora de Salinas, de los Godró de Salinas, y después fue ¿verdad? Era abogada, y entonces, pues, que vivía por allá, por aquella parte de Santurce, ¿cómo se llama? Que vivió después Gilberto Concesión de Gracia, aquella que queda un poco más acá de la iglesia Isidro. ¿Cómo se llama aquello que era para arriba, así, ¿sí? Sí, yo sé, pero... Y tenía una casa, antes de llegar a la división de Barrio Obrero, por donde tú cogías para Barrio Obrero, un poquito más allá, por cerca de la 20, era por la 27 por allá, y cogías para arriba. Allá vivía Melanie, porque yo estuve en una vigilia en casa de Melanie. Había mucha vigilia en esa época. Ya se amanecía. ¿Y este otro que está por aquí? Entonces Nemías Cintrón, que era periodista evangélico. Sí. Él había trabajado en el Puerto Rico evangélico, ¿verdad? Y metodista, y muy ordenado él. Después dio clase en el seminario. Sí, ¿verdad? Dio clase en el seminario. Y entonces un dominicano, Juan Lajara, que era muy estudioso, muy activo, ¿verdad? Y cooperaba allí en el Amparo, una iglesia de Río Piedra, allí en el Amparo, que fue una iglesia, allí se fundó la iglesia metodista, y la fundó Gildo Sánchez. Gildo Sánchez, siendo estudiante, sí. Sí, siendo estudiante. Y entonces él cooperaba mucho ahí. Sí. Y entonces... Y su señoría aquí, con esa figura egregia que siempre ha tenido. Entonces tu hijo tiene mucha prestancia de ti, pero yo estoy seguro que Josa tiene mucha dificultad en establecer cuál de los dos es más guapo. Yo no sé. Dinos algo también de tus maestros de Gamaliel. De los maestros, pues yo me recuerdo el doctor Clyde, Walter R. Clyde, un hombre muy de pasión evangelística y daba teología. Mr. William, que era el hombre del contacto con la gente afuera, cuando asunto había del comedor escolar o de la planta física del seminario, él era muy presente en eso, y en los campamentos que daba la iglesia, en McLean. Ese es el discípulo de Cristo. Mr. William, que la esposa era directora del coro de la iluminación, Mrs. William, Helen William era que se llamaba ella. Y entonces Medgar, que era una persona de mucha envergadura intelectual, ¿verdad? Y que tenía también acceso a una cátedra de universidades. Medgar era, yo entiendo que era polifacético, porque tenía grandes habilidades, no solamente en la cuestión del lenguaje, la filosofía, la psicología, era psicólogo social, y entonces en música era tremendo, escribió libros de poesía. Y escribió himnos. Himnos, sí.
Y hay otra figura que es... Y tenía amistad con Augusto Rodríguez, claro. y él le daba a Augusto Rodríguez. Hay mucha tecnología que tiene el coro de Augusto, era combinada. Conmigo. Pero al lado de Merigal había otra figura que yo, por la relación que hemos tenido tú y yo, entiendo que te impactó inclusive más que Merigal, que fue la de Domingo Marrero. Domingo, que en esa época no era maestro en el seminario. Sin ser maestro. Era capellán. Capellán universitario. Y tenía una relación con los estudiantes y era un ídolo. ¿Ya? Y daba unos servicios los lunes en la noche que eran bien inspiradores. Allí la gente tenía experiencias muy profundas y después conversaba con Domingo. Y Domingo era una especie de consejero al large de la gente. Era un confidente, era consejero y entonces patrocinaba y venían estudiantes ya avanzados que estaban en leyes y estudiantes, por ejemplo, Jalamés Orlandi, que era un estudiante de ciencia que después se metió a médico, entonces estudió medicina, y venían allí, Samuel Vélez, los graduados ya venían allí, yo me recuerdo, siendo ya graduado del seminario. ¿Cómo te impactó a ti particularmente, en tu pensamiento? Sí, pues él me impactó a mí porque yo me recuerdo, lo trajeron a la calle Gómez una vez, en una campaña, y él habló un mensaje y él se bajaba del púlpito y andaba por dentro de la gente y hablaba de un nuevo tipo de vida, que Cristo trajo un nuevo tipo de vida. Qué bien. Para meterse en la problemática real, cotidiana de la gente. Entonces él lo decía con una vehemencia, con una elocuencia tremenda, y aquello a mí me impactó, porque yo entonces dije, eso quiere decir que Cristo tiene relevancia en la problemática real de la gente. No importa lo difícil que sea la situación, Cristo tiene una relevancia, un mensaje, y él tiene testimonio porque afrontó las aflicciones, la persecución, y por medio de la cruz, que Macero enfatizaba eso del sacrificio de Cristo en la cruz, él trajo salvación, y entonces Dios lo resucitó de la muerte. Y entonces yo eso lo ligaba con aquella cosa que decía el apóstol Pablo, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Y entonces eso, como uno vivía en esa etapa de formación, uno veía la problemática en Puerto Rico, ¿verdad?, de dificultades económicas, de pobreza, de tantas privaciones. Y yo decía, el Evangelio es una especie de elemento de consolación, de confortamiento. Y yo cuando veía a Macero con esa vehemencia, con esa convicción, lo sentía la corroboración. Ese bajarse del balcón, para ser el Cristo del camino. Sí, y bueno, y el viejo mío me llevaba a la casa, que yo no era, en retrospectiva digo, yo era un imprudente porque me le metía allá más que tantas cosas más me le metía allá primero. Eso, en la calle Glorieta. Me gustaría que mencionara eso. Eso yo se lo he oído a muchas personas, que la gente llegaba a casa de Marrero como si fuera su casa, todo el mundo. No, aquello era una cosa de la gente llegaba allí y se tomaba el café y doña Carmen le hacía ambiente en unos coloquios allá en los cuartos. Gama de la casa de Betania, Gama de la casa de Marrero. Sí, yo me recuerdo a Samuel de la Josa y gente, a William Fred Santiago, Sí. que metían allá a conversar asuntos y de la obra y de todo, y de la universidad, cuando estábamos, que William Fred Santiago era presidente de la CIU, que era Sociedad Independentista Universitaria, que daban marchas por el campo y por Río Piedra, ¿me entiendes?, en ocasiones especiales. Me voy a dar un brinco ahí, porque usted dice que es interesante. Puedo dar un brinco porque me interesa. Dinos brevemente, tú sales de Buenavista en el 50 y después apareces en la universidad dando clases. ¿Cómo es eso? Sí, yo salí de Buenavista, me fui a Estados Unidos, estuve en Chicago, me enfermé en Chicago con muy frío, porque yo me fui sin ropa adecuada de invierno. Y Isidro Díaz López me había dado un abrigo, pero ese abrigo lo usó para ir a Sudamérica, pero en
Chicago, los fríos, en el Midway, cuando yo pasaba de la universidad por el Midway, que era donde jugaban fútbol, a una casa donde vivía un amigo mío, un íntimo de Ponce Bautista, Víctor Meléndez. Yo cogí unos fríos que yo me recuerdo, yo me sentía el frío meterse como una espada por estos huesos de atrás. Sí. Y cogí una gripe terrible. Y entonces me metí en el Village Hospital, que es el hospital de la universidad, y con una emisión de sangre. Y a principios de enero opté por venirme a Nueva York buscando un clima más cálido. ¿Y en Nueva York estudiaste? Y en Nueva York me vine, y entonces Rafael Coto me llevó a Colombia, me admitieron allí. Y entonces estudié allí, me metí allí. ¿Y qué estudiaste allí? Filosofía, estudié filosofía allí. Y iba antes allí en un seminario, estudié filosofía. Y entonces después que estaba allí y cooperaba en Hermosa, tuve una experiencia muy buena en Hermosa, porque había gente allí que era desprendimiento de unas iglesias de Francisco Olazábal, que fue un mexicano que vino aquí y tenía gente en Nueva York, en la ciudad de Estados Unidos. Y entonces allí yo me relacioné con la misionera de la iglesia. Mucha gente de Buenavista. Y había gente de Buenavista. Empezaron en esas emigraciones. En la Hermosa. Y entonces tuve una experiencia muy buena. Bueno, hasta el punto que los Cotos me nombraban a mí, me dieron una tarjeta que yo la tenía hasta otro día, no sé dónde está ahora. Y yo casaba gente allí. Y tenía esa experiencia de ver. Bueno, te reconoció en tu pastorado. Sí. Sin embargo, tú vienes a Puerto Rico con la preparación de ministro, con la preparación de bachillerato de previo, con esta maestría en filosofía de allá, y hay un hombre que se entera de eso y es el decano de estudios generales en esa época. El doctor Quintero. Ángel Quintero Alfaro se entera de la existencia tuya. Sí. Pues yo había estado en una clase con él acá, en una clase acá, en el bachillerato, y él parece que nos habíamos entendido previamente. Yo había hablado con él antes, en los años antes de estudiante, y entonces él vio a este Víctor Meléndez y le preguntó por mí, y Víctor le habló. Y entonces un día se presentaron Víctor Meléndez y otro profesor, William Yenemara, un mexicano, había estudiado en Chicago, ¿verdad? Y vinieron donde mí, porque había un profesor, Herbert Martí Torres, que lo habían llamado era célibe, lo habían llamado creo que de la guerra de Corea, y entonces había una vacante, porque se había ido para eso. Y resumiendo eso ahí, porque no lo voy a colocar en esta entrevista, tú desarrollas la mayor parte de lo que podíamos ser tu pastorado, lo desarrollas realmente como profesor universitario por 30 y pico de años en la universidad, dejando una huella allí que yo sé que mucha gente tiene. Estuve allí, tuve buenas experiencias. Sí, no, de eso damos fe, Entonces yo quisiera en esta parte hacer una cosa que me sale del corazón hacerlo, a tono con lo que hacemos en Buenavista los patriarcas y matriarcas. Tú estás en esa categoría, igual que yo, ya nos jubilamos. Y entonces cuando uno llega a esta etapa en que uno puede, pues dentro de lo que es bíblico y moral y legal y todas esas cosas, como siempre decimos, uno puede hacer lo que le da la gana. Yo estoy aquí porque quiero, y tú estás aquí porque me recibiste porque quieres. Y ahora yo te voy a dar una oportunidad para que en esta grabación y para la posteridad y para todo el tiempo que vea esto después, mira, dinos ahora, Gama, lo que te dé la gana de decirnos. Lo que tú quieras decir para que todo el mundo te lo oiga. Sí. Bueno, pues yo me siento siempre con un jalón de débito hacia el Señor. Qué bien. Hacia la iglesia. Te lo confieso honestamente, ¿verdad? Y la comparecencia mía a la iglesia central me ha servido de un soporte para callar un poco el sentido de incompletez de mi rendimiento de servicio a la iglesia. O sea, me siento que le debo a la iglesia. Y entonces en esta cosa de la central, pues es una especie de cumplimiento parcial, muy reducido, de ese sentido de imperativo
responderle a la iglesia. Y entonces he tenido la mala suerte de que viene el problema de la salud, que me ha cogido con el correr de los años, me ha venido ese problema de salud, ¿verdad? Porque siempre hace años que tenía un problema de presión, y eso se ha ido manifestando en otras áreas, y entonces al venir eso, pues no he podido desplegarme como yo quisiera, porque a mí me gusta mucho esa cosa de la visita y de orar, porque precisamente en la socialización que estuve en Calle Comerío y en Buenavista especialmente, pues eso me dieron una especie de cultivo en la vida esa de orar. Me gusta mucho la oración, de orar por los problemas, de orar por los enfermos, ¿verdad? Y siempre siento esa encada, tú sabes. Así que estamos ahí. Y entonces al hijo mío caer en el pastorado, pues eso ha duplicado el sentido de obligatoriedad de colaborar más relevantemente en la iglesia, tú sabes. Y siempre le pido al Señor que le dé a la iglesia la capacitación para permanecer como una especie de agencia que aporte a la problemática, ¿verdad? Que la iglesia pueda tener una hoja de servicio que sirva para convencer, para persuadir, para añadir más testigos, y que cada día pues la iglesia sea más presente, tú sabes. Pues te voy a pedir un favorcito. Desde aquí ahora, imagínate que estamos en la iglesia de Buenavista, tienes aquí al frente a todos los hermanitos de la tercera edad, que estamos aquí reuniendo el último viernes de cada mes, y llegamos porque podemos hacer lo que nos da la gana, podemos llegar aquí ahora, a la hora de que se acabe ese culto. Se acaba ese culto, y en este momento yo te pido, se está acabando el culto, ten una palabra de oración y ora por todos los que hoy estamos aquí. Sí, como no. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la obra que tú has forjado en la hermana iglesia de Buenavista. Te pedimos que esa iglesia que ha seguido creciendo y sigue dando testimonio, tú la colabores con ella, esa gracia tuya se haga real en la iglesia, y levantes allí testigos con dones diversos del Espíritu para que insuflen vida a la comunidad, no meramente de Buenavista, sino de Puerto Rico entero, y que donde quiera que se hable de obra del Señor, se mencione la iglesia de Buenavista. Gracias por el programa que tienen, por la preparación que han agenciado para diversificar y ser más útiles en la dispensación del Evangelio de gracia, del Evangelio de poder, y que la iglesia tuya allí pueda brillar mucho, y que los patriarcas, las columnas que tú tienes allí, Señor, duren en el servicio tuyo, Señor amado, y que la obra tuya cada día repercuta más honda y más sabiamente, Señor amado. Gracias te damos una vez más por todo ese testimonio y por el beneficio que yo he recibido del obrar de esta iglesia. Bendice a su actual pastor y a su ayudante, Señor amado, y a toda, Señor amado, el liderato que están allí colaborando activamente, fervientemente, para la expansión de tu obra. Gracias por Héctor y por estos hermanos que están aquí esta mañana, Señor amado, y te pedimos que tú a Héctor y a su familia la sigas cultivando y le sigas dando ese ímpetu para servirte cotidianamente. Por Cristo Jesús, todo lo que amén. Pues dejamos también para la posteridad que yo soy Héctor González, pastor jubilado a cargo de las personas de tercera edad en Buenavista, y que tengo la asistencia detrás de las cámaras de la hermana Wilma Hernández y de su esposo Isaías Sanabria. Ellos son los que han estado tomando esta grabación y todo el tiempo ha estado aquí con nosotros. Yo le voy a pedir que por favor no se nos escabulle para otro sitio y venga por aquí la esposa de nuestro hermano Gamaliel, que es Rosa Guardiola. Rosy.
Rosa pase por aquí y ella tenga también una palabra. Ay, Dios. Vete por aquí al lado de tu maridito y dale un Dios mío. No me gusta hablar. Rosa, al lado de tu maridito aquí, dinos unas palabras también. Pues nada, yo a Gamaliel lo conozco desde siempre. Que mire para él. Yo a Gamaliel lo conozco de toda la vida. Mis papás se casaron en calle Comerio y los casó don Vicente Ortiz. Cuando yo tenía días de nacida, Gamaliel fue a verme con la hermana, lo cruzaron a la calle y me fue a verse. Esos recuerdos los tengo yo de mi casa. Y nosotros en mi casa lo queríamos tanto como si fuera de nosotros, de la familia. Porque él tiene esa cosa buena, esa peculiaridad, y es que él hace amistad con gente, no importa su preparación académica, no importa su aportación, sino que gente pues de la iglesia. Mi papá era muy amigo de él. Y entonces él iba a mi casa a hablar con mi papá de las cosas del reino. Y entonces nosotros era averiguando lo que estaban ellos hablando. Siempre estábamos pendientes. Así que le teníamos ese cariño, esa admiración a Gamaliel de siempre, todos en mi casa. Así que, y después de eso, pues cuando lo conocí más profundamente, ¿verdad? Cuando él me habla de sus experiencias en las iglesias, pues veo que esa persona es igual que era en casa, pues era en la iglesia. O sea, era una persona que a pesar de su preparación académica, de su inteligencia, que nosotros lo consideramos así, pues era una persona bien accesible a la gente de la iglesia. Y eso para mí fue bien importante, siempre fue. Los jóvenes de la calle Comedio éramos locura con él. Cuando decían que Gamaliel iba a hablar, no quedaba uno que no fuera a la sociedad de jóvenes para escucharlo. Podía ser que faltásemos otro momento, pero en ese día no faltábamos. Así que nada, para mí ha sido una experiencia muy, muy impactante, la vida de él. La vida de él. Y lo tengo en mi memoria y en mi corazón como una persona bien especial para nosotros y para la iglesia, especialmente para la iglesia. Pues muchas gracias, Rosa. Y Dios bendiga, los bendiga a ustedes, bendiga a los hermanos que nos acompañaron y bendiga también a todos los patriarcas y matriarcas ya en Buenavista. Sí. Y esto se acabó. Amén.